Ya estamos con nuestros próximos invitados. Se trata del diputado Claudio del Pla, del PO. ¿Qué tal, diputado? Buenas noches, gracias por estar acá. Y el doctor Matías Posadas, del Frente Plural. La verdad que muchos temas, porque la agenda legislativa, la verdad que siempre lo destacamos, es la que pone sobre el tapete los temas más importantes que la gente quiere. Y ayer un gran logro por parte del Partido Obrero y de todo el cuerpo que ha avalado un proyecto que ustedes habían presentado para que se reintegren 17 empleados de agroindustria que son de Nación que habían sido despedidos. ¿Usted cree que esto tiene tiempo como para que realmente se replantee la situación de estos trabajadores, Claudio? Mira, hay que replantearlo. En realidad el proyecto fue de otro bloque, pero lo votamos por unanimidad. ¿Quién lo presentó? Creo que el Partido de la Victoria. Sí, de la Victoria. Se discutió en la labor parlamentaria, nosotros también estábamos en esa idea. Pero quiero decir lo siguiente, hay que discutirlo, porque lo que se está haciendo aquí, lo expliqué anoche en el debate, es un desguace de un organismo, no es simplemente el ajuste de decir, bueno, vamos a reducir costos y echamos a algunos empleados. La situación análoga la está viendo el INTI. Esto es agricultura familiar, son 300 y pico despedidos. El INTI y el SENASA también. Todo indica que va a haber unos 1000 despidos en total entre el SENASA, el INTA y agricultura familiar. Eso es lo que nos dicen nuestros compañeros que trabajan allí. Y se trata de desmantelar organismos que tienen una función social de primer interés, de primer orden, si alguien quiere defender a un sector más desprotegido, que es la pequeña producción, ¿sí? El sector, el campesinado, digamos, el pequeño productor, el que no tiene los recursos, el capital, el financiamiento, muchas veces no tiene siquiera el título de propiedad de la tierra, y entonces el asesoramiento técnico es una cosa muy valorada. Ahora, ¿qué incidencia puede tener un debate legislativo tanto en diputados como en el Senado si esto es una medida tomada por el gobierno nacional? Bueno, justamente porque es una medida política del gobierno nacional, esto a lo largo y ancho del país está produciendo un impacto y lo que tiene que haber, nosotros hemos reclamado, es otra decisión política para revertir esto. Solo con una declaración de la Cámara de Diputados van a dar marcha atrás, no creo. Quiero decirte que evidentemente hoy la clase trabajadora, las mayorías de este país estamos puestos ante una situación de fuerza, aunque hay un gobierno democrático, pero las medidas claramente antipopulares no tienen mandato. A ver, a alguien le dijeron en una campaña electoral que iban a desmantelar el INTI, que es un organismo que asesora y controla la calidad de los productos, asesora para las innovaciones tecnológicas. Y aparte que tiene un plantel muy reducido, en Salta son muy pocas las personas que trabajan. En el país han despedido 250 técnicos. Y es decir, eso no estaba en ningún planteamiento electoral. Entonces no creo que haya una licencia política para hacer estas cosas. Lo que hemos reclamado es que esto se revierta y lógicamente, como te decía, hay una situación de fuerza. Acá deberían jugar un gran papel las organizaciones de los trabajadores, que lamentablemente la mayoría de los gremios están pactando a favor de estas políticas. ¿Sí? Entonces hay una complicidad. Tenemos que revertir eso. Si un pronunciamiento de la Cámara de Diputados sirve para crear una opinión favorable en la población a que esto dé marcha atrás, creo que estamos bien, estamos en la línea, pero solo con esto no va a cambiar, evidentemente. Ahora, diputado, usted fue uno de los impulsores de un proyecto de reforma de la Constitución, ¿no? Y hay un gran interrogante, y lo tuvimos la semana pasada el ministro de Gobierno, que decía, si hay acuerdo político y si hay puntos en coincidencia, vamos a abrir el proceso de reforma. Ahora, ¿cuál es el termómetro para que el gobierno decida eventualmente una reforma, teniendo en cuenta que el diálogo político en esta provincia, desde el gobierno para con el resto de los partidos, en lo que es fácticamente no existe? Yo, con total honestidad, creo que es difícil que hagamos una reforma constitucional. Nosotros la estamos impulsando, nosotros presentamos un proyecto, creemos que sería bueno que se pueda reformar para corregir algunas cuestiones que hay que corregirlas en la Constitución provincial. Pero no creo que haya realmente voluntad mayoritaria de los sectores políticos. Muchos dicen, sí, yo quiero limitar mandatos, creo que hay que corregir la cuestión de la integración de la Corte, pero eso es palabras hacia afuera y después a la hora de la realidad no muestra verdadera vocación de poder impulsar esa cuestión.
Yo lo lamento porque creo que... Es el primer legislador dentro del sector oficialista que plantea esto claramente, porque por eso le digo, ¿cuál va a ser la vara con el que el gobierno va a decir sí llamamos a un acuerdo político cuando el acuerdo político y el diálogo no existe? Sería solo una voluntad del Ejecutivo. El diálogo político no va a surgir naturalmente, hay que trabajarlo, hay que impulsarlo y hay que estar convencido de que se puede conducir ese diálogo político y convocarlo. En la legislatura, en la agenda que se ha planteado, no parece ser el tema central. Si es que nosotros legisladores, yo lo planteé en la primera sesión, creo que tenemos que hacernos cargo también los legisladores. Hoy se discute, por ejemplo, la integración de la Corte, si está bien el plazo de 6 años o no está bien. Se está discutiendo en el Poder Judicial porque no lo hemos discutido nosotros desde el ámbito legislativo, que debería ser el ámbito natural. ¿Y como abogado usted cree que está bien que se discuta dentro del ámbito judicial? Yo creo que si se está discutiendo a nivel judicial es porque nosotros no hemos tomado la responsabilidad de discutirlo en el ámbito político en general y en el ámbito legislativo en particular. Es una falencia nuestra. ¿Pero está bien que así sea? El artículo de la Constitución provincial que limita 6 años es un pésimo artículo, junto con la cuestión de los 3 mandatos del gobernador. Había un sistema en nuestra provincia desde 1929 que se mantuvo en 1986 con un mandato del gobernador, 6 años de los jueces de corte, que en caso de que tuvo un segundo acuerdo ya se convertía en juez inamovible. En el 98 se quitó esa cuestión de que al segundo acuerdo eran inamovibles y además se amplió primero a 2 años y después a 2 mandatos y después a 3 mandatos. Eso terminó trastocando y desvirtuando y rompiendo la armonía de nuestra Constitución. Eso hay que cambiarlo. Pero me parece que el camino no es que sea por un fallo de la Corte, de esta Corte ad hoc. Me parece que ese no es el camino. Pero yo espero que si hay un pronunciamiento judicial, que sea no sobre la cuestión práctica de este artículo, sino en todo caso que dé un mensaje diciendo, bueno, hay que modificar la Constitución. ¿Usted cree, Claudio, que se va a modificar la Constitución? No creo que en lo inmediato, porque todas las reformas constitucionales siguen una lógica que no es la de perfeccionar la democracia, sino acomodar la Constitución a la medida de los factores de poder. Desde el Pacto de Olivos, que fue una transacción entre el radicalismo y el PJ, a la reforma del 2003 acá para darle un mandato más a Romero, y podríamos buscar todos los ejemplos del último largo tiempo. Se trató de acomodar la Constitución en función del que tiene el poder. Como no aparece ahora que eso fuera un elemento que le interesa a quien gobierna, yo dudo mucho que haya una reforma. En realidad esto es lo que pasa... Es bueno lo que usted dice. Estamos hablando entonces de un gobernador que no es acomodaticio al último tramo de su mandato. No, porque no puede. Es decir, si él quisiera hacer algo... Sí que puede. No puede en el sentido siguiente. No va a poder tener una mayoría para hacer lo que a él le conviene. Por ejemplo, condicionar al próximo gobierno. Limitar el mandato del que venga. Y no tendría una mayoría, creo que ni siquiera dentro del oficialismo para eso. Por ejemplo, ese podría ser un esquema condicional al próximo poder, dado que él no se queda. Pero como no puede, es como esto de que las peras están verdes. ¿A quién le importa? No puede. Entonces, como no puede, ha convertido en virtud esta situación. ¿Usted cree que la situación del gobernador Juan Manuel Urtubey es débil políticamente a esta altura de su mandato, teniendo en cuenta lo que usted dice, ¿no? Me está diciendo que si convocaría una reforma no contaría, digamos, con el apoyo popular. Bueno, no solo popular, sino que en la Cámara de Diputados, creo que dentro del oficialismo, no tendría los números para hacer ese tipo de reforma. Por lo tanto, creo que abandona. Yo creo que en un sentido es débil, pero, a ver... Lo más importante es lo siguiente, es débil en términos de un balance, porque estamos en el año 11 de su gobierno y hay una hipoteca social muy grave en la provincia de Salta. Hay un modelo económico, en este año 11 se están cerrando ingenios, como el ingenio San Isidro. Se acaba de despedir 180 trabajadores de la otra gran industria que es el ingenio del tabacal. El gobierno se declara que no puede intervenir, que no puede de ningún modo el Estado intervenir para salvar estos puestos de trabajo. Es un gobierno completamente jugado a un ajuste capitalista que está dejando un desastre en nuestro país, con Macri y con él en Salta. Por lo tanto, su debilidad está dada ¿en qué sentido? A ver, no sé si la palabra débil es adecuada. Yo diría agotado. Es decir, en términos del interés popular, no tiene más cosas para ofrecer.
Más bien vamos hacia atrás. Ahora, por eso se va a poner crítica este último tramo del gobierno de Urtubey, por más que él trate de zafar con un salto hacia adelante, que es la idea, ahora voy a ser candidato presidencial, y explotar una cierta vacancia que hay, de que factores de poder proponen, de que haya una candidatura del PJ confiable, sin el kirchnerismo, que sea suficientemente moderada, que sea una continuidad del macrismo si de golpe Macri pierde autoridad frente al pueblo. Es decir, quieren la continuidad de este ajuste. Bueno, como dijo una vez en un programa de televisión hace 25 años Urtubey, él está formateado, dijo. ¿Para qué? Para hacer lo que los factores de poder necesiten. Esa es la única verdad. Doctor, usted es parte del oficialismo, Sí. sin embargo ha disentido en los últimos tiempos en algunos puntos particulares. Por ejemplo, el tema de la reforma, usted ha sido un innovador en esa materia. ¿Coincide con Del Pla con respecto a cómo llega el gobierno de Urtubey a este último tramo de su mandato? No coincido, porque yo creo que la situación económica que estamos viviendo condiciona fuertemente a las provincias. No es, digamos, la crisis económica que está viviendo Argentina repercute en Salta, porque Salta no es una isla. Ahora, no pero puede le interrumpo, aislarse. nosotros teníamos Sí. una situación económica en octubre que nada que ver con la de hoy, y no hay explicaciones para decir cómo una provincia en 7 meses ha caído en esta debacle, ¿no? No, es que Sin no. embargo, todo se ajusta al déficit fiscal. Sin embargo, el ministro de Economía, cuando asumió, no decía que esas eran las variables que existían. Sí, nosotros, a ver, acá hubo un cambio de gobierno en diciembre del 2015. Argentina, Salta en particular, pudo acceder a crédito que permitió seguir manteniendo niveles de funcionamiento del Estado, y el déficit no se sintió porque había crédito. En este año la decisión fue hacer una reforma impositiva para poder justamente darle continuidad a las funciones del Estado, que es lo que debatimos en el mes de diciembre. Pero eso impulsado a una provincia que el 75% de sus recursos dependen de Nación, en donde la macroeconomía no se define desde la provincia de Salta, y la provincia de Salta en términos administrativos toma decisiones y está condicionado en sus decisiones en función de lo que se decida en la economía a nivel nacional. A nosotros nos encantaría tener suficiente autonomía presupuestaria, fiscal, para decir vamos por otro rumbo, o hay que tomar tal o cual camino, pero eso no sucede porque ni Salta ni ninguna otra provincia puede hacerlo, porque este es un país absolutamente centralista y no es un discurso, digamos. No, lo vemos con el tema Pero tarifario, el ¿no? problema es el papel que juega Urtubey en todo esto. El gobierno de la provincia no puede decir que es víctima, no puede presentarse como víctima de la política nacional, porque es un promotor, un auspiciante, un defensor de principios. Hoy no, ¿eh? Sigue siendo. Hoy sigue con el siendo. tema tarifario Con el no. pacto fiscal, bueno, pero que nadie se engañe con esta pelea de quinta categoría. Urtubey elevó el precio del boleto de ómnibus el 100% en los últimos 13 meses. Es decir, que él es partidario de ajustar tarifas a gran escala, como lo viene haciendo el gobierno nacional. Fue partidario del acuerdo con los buitres, mandó a sus diputados a votar al Congreso Nacional 100 leyes del ajuste económico. Está completamente alineado, al punto tal que va a algunos programas de Buenos Aires y le preguntan: ¿usted sería vice de Macri? A mí nunca me preguntarían, a mí me preguntarían si puedo ser vice de Macri, creo que no, porque la gente se da cuenta que somos el agua y el aceite, pero a otro vez le preguntan eso. Es decir, está mimetizado. Él dice, incluso, se delimita hasta del kirchnerismo, diciendo que, bueno, nosotros podríamos ser mejores continuadores, ¿no es cierto? O haríamos mejor este ajuste. Bueno, pero este ajuste es antipopular, antinacional, es muy claro. ¿Por qué Urtubey no quiere, por ejemplo, que se avance con la expropiación del ingenio San Isidro? Porque el principio de este ajuste es que si una gran empresa toma una decisión, el Estado no tiene que intervenir. No tiene que intervenir. Aunque esté en juego casi 2.000 puestos de trabajo directos o indirectos. Porque está primero y privilegiada la decisión empresaria por referencia al interés público. Cuando nosotros planteamos expropiar es porque en 30 días, si no se inician los trabajos, no hay zafra. Y hay 2.000 familias que dependen de eso. ¿Usted cree que se va a cerrar el ingenio, doctor? No. Aparentemente hay alguna luz de esperanza ahora de solución, con una venta que se puede llegar a hacer de la actual empresa a otra empresa, que es lo que se ha planteado desde el principio. Yo creo que si el gobierno se ha intervenido, quizás no ha intervenido económicamente, o como plantea el Partido Obrero, a partir de una expropiación, ya se hace cargo el Estado de esa ¿Tan actividad deficitaria es la económica. empresa?
teniendo en cuenta, ¿no? Yo creo que esas no. intervenciones económicas. Yo entiendo la postura de Claudio del Pla de defender la fuente laboral, pero acá tenemos siempre empresarios que se pasan de vivos y que siempre se declaran en que quiebra. Demostraron que la empresa es completamente viable. Los trajimos a la Cámara de Diputados, yo como presidente de la Comisión de Asuntos Laborales. Por eso le digo, ¿no? Vimos todos los números. La empresa Entonces el es Estado viable. no puede estar siempre detrás del empresariado que se aprovecha del Estado para salvar sus empresas. No, la empresa es viable. El punto es que si un patrón decide me voy del país, es una compañía multinacional y no aparece una alternativa de preservar los puestos de trabajo, ¿vos defendés que continúe funcionando una empresa que es viable o decís, bueno, chau, que nos quedamos sin zafra y perdemos los puestos de Usted decía trabajo? que se agotaron todas las instancias No, y a lo por eso mejor es podemos que llegar se a puede una justamente solución. defender los puestos de trabajo, se puede justamente generar la continuidad de esa actividad económica, no necesariamente con intervención directa del Estado, sino justamente generando las posibilidades, como hizo el gobernador que fue a Perú, que están buscando justamente otras inversiones, porque ahí sí tenemos una mirada diferente, digamos, si se quiere, sobre el modelo económico, y nosotros sí creemos en la inversión privada, sí creemos que tiene que haber, en este caso, o en esta actividad particular de la producción de azúcar, que no es una actividad que deba desarrollar el Estado, pero sí facilitar y ayudar y acompañar en todo caso, y sí ser, digamos, con estas empresas que abusan de las leyes laborales, en este caso convocando a procedimientos de crisis que no correspondía. ¿Por qué? Porque a nivel nacional, y lo presentaba a nivel nacional, porque ven que hay un ámbito favorable para ellos, que le dé luz verde o que por lo menos no apliquen las medidas que podrían tomar el Ministerio de Trabajo de la Nación. Pero lo que puede hacer la provincia lo hace, y de hecho aparentemente, y si Dios quiere, va a haber una solución positiva, los empleos van a seguir trabajando, no bajo la órbita del Estado, sino bajo la órbita de otra empresa privada. Claudio, ¿cuál es el balance que hace la proyección legislativa para este 2018, un año bastante difícil por todas las situaciones laborales que ustedes las remarcan particularmente, dejando de lado eso? ¿En qué puede avanzar la Cámara de Diputados para darle soluciones a la gente? Bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, una agenda de temas vinculados a los derechos de la mujer que es muy importante. Ayer se aprobó algo muy importante, ¿no? La posibilidad de aquellas familias que sean víctimas de femicidio, sus descendientes puedan tener una pensión. Sí, no se aprobó ayer todavía, pero está a tratamiento para los casos de femicidio, es decir, que los niños quedan sin su mamá o incluso su papá. Sí, puede darse cualquiera de los dos casos. En dos casos, por un caso de un crimen, una cobertura estatal. Bueno, eso es un tema. Nosotros creemos que en el tema de la mujer, bueno, hay varias cosas, ¿no es cierto? Primero está el problema del aborto no punible, que en la provincia de Salta no es eficaz, porque hay un decreto de Urtubey que pone 1000 trabas, y tenemos presentado todo un protocolo para que eso sea eficaz de hace mucho tiempo atrás, y queremos que se discuta. ¿Por qué no se aplica? Y no se aplica porque hay una presión oscurantista. Pero está la ley, ¿por qué no los organismos intervenientes la aplican? Tiene que haber alguien y un órgano de control que efectivamente haga que se cumpla y que la víctima no sea victimizada doblemente. Claro, en el decreto de Urtubey hay procedimientos que habilitan la intervención de terceros que presionan sobre la víctima para que no recurra a este mecanismo. Y se la hacen difícil, se la hacen muy complicada. Es que la solución tampoco es un protocolo. Hay que modificar la ley como se está discutiendo ahora. Hay que discutir la cuestión de fondo. Esto es un parche. ¿Usted cree que vamos a llegar a tener el aborto legal? Nosotros, por supuesto, yo creo que sí, hay un ¿Usted cree que hay voluntad nacional para eso? Porque eso ya no depende de Salta. Creo que lo que hay es un giro en la población, porque empezando por los estudiantes, por los más jovencitos, por los estudiantes secundarios que están en una verdadera rebelión, hasta en colegios católicos, ¿no es cierto? Y eso incluso en Salta, y en pueblos chicos. Por ejemplo, acaba de haber una actividad muy importante de estudiantes de Rosario de Lerma, que se han organizado y que han enfrentado una reacción de allí, de la iglesia y de muchos factores muy conservadores, porque no quieren, no ya que se consagre derechos, no quieren que se discuta. Y yo le planteo a la ministra de Educación que debería habilitar que en los colegios terciarios y secundarios tengamos oportunidad de que haya debates donde se escuchen todas las voces, porque no es un asunto del Congreso Nacional. Este es un asunto que está metido en la cultura, entre los derechos más esenciales de todos los días. Entonces, yo creo, y apostamos nosotros, a que haya una gran movilización social, que el tema se discuta. Hoy he ido al Hospital San Bernardo y le dije a muchos trabajadores, el auditorio de este hospital tiene que habilitar un debate. Y tenemos que los que explicamos una posición, los que explican otra, en un lugar donde lo que se está discutiendo es sobre todo un asunto de salud.
para ver si se va a evitar la principal causa de muerte materna, si el aborto va a ser legal o clandestino, porque eso es lo único que se está discutiendo ahora. ¿Va a seguir siendo clandestino? ¿O se va a habilitar la legalidad y no atención en el hospital público? De eso estamos hablando. Doctor, brevemente ha presentado un proyecto del Defensor del Pueblo que iría de la mano de lo que es la ley nacional, la adhesión de Salta a esta ley. Yo tengo algo para discutirle. La Defensoría del Pueblo con 5 subsecretarías de distintas áreas. Subdefensorías, perdón. ¿Por qué tantos cargos? ¿Por qué no achicamos el Estado y lo hacemos más óptimo con leyes que sean prácticas de llevar adelante? Yo creo que la figura del Defensor del Pueblo, a nivel nacional hay que cubrirla, a nivel municipal también hay que cubrirla con un titular, pero es un buen organismo para, por ejemplo, en estos casos de los aumentos tarifarios, dotar a alguien de legitimación para poder, como ha pasado el año pasado, llevar adelante acciones y otras cuestiones, me parece que son importantes. ¿Por qué con 5 subdefensorías? A nivel nacional funcionan con defensores adjuntos que se encargan de temas puntuales. Acá en la ciudad de Salta el defensor tiene un defensor adjunto y lo pensamos para poder focalizar en cuestiones que son importantes. Los derechos de la mujer, los derechos del niño, los derechos del consumidor. Cuestiones puntuales que está planteado hacer el proyecto para organizar sobre temas específicos del trabajo y darle más eficiencia. Después se puede discutir si pueden ser 5, pueden ser 2, no puede ser ninguna, pero me parece que según nuestro modo de ver, primero, la figura del Defensor del Pueblo es importante. Salta no la tiene, la provincia de Salta sí la tiene la municipalidad y la tiene a nivel nacional, es importante. Y después internamente me parece que sería positivo poder focalizar el trabajo en 5 áreas que son para nosotros centrales. Doctor Matías Posadas, gracias por su tiempo, igual Claudio del Pla. Por favor. Se nos hace corto el tiempo con ustedes. Hacemos nuestra última pausa y ya volvemos.